Un mismo objeto puede ser visto de diferentes ángulos y en cada ángulo parecerá un objeto diferente. Un ejemplo de esto es la sombra que proyecta una figura geométrica. Tú puedes creer que es una figura plana o que es un círculo cuando ves la sombra en el piso, cuando en realidad se trata de una esfera. Pero ambas descripciones son reales. Si tomamos este ejemplo, entonces comprenderemos que hablando en ese sentido particular, existen diferentes realidades simultáneas, aquí y ahora. La manera en cómo tú percibes la vida es tu visión particular. La manera en cómo percibe la vida un familiar cercano, un amigo tuyo o tu vecino puede ser muy diferente o parecida a tu versión de la realidad. Pero cada ser humano tiene una versión de la realidad diferente. En algunos puntos pueden estar de acuerdo, pero en otros puntos pueden ser diametralmente opuestos. Claramente, cada quien habla en base a su propia experiencia. Si una persona visita algún lugar y tiene muy buenas experiencias, va a decir que ese lugar es un lugar extraordinario. Y si otra persona visita el mismo lugar y tiene malas experiencias, va a decir que ese lugar es espantoso, que es horrible, porque cada quien habla de acuerdo a su experiencia. De esta manera comprendemos, entendemos que lo que nos digan del mundo los demás es solamente su experiencia, su opinión, y que puede distar mucho o parecerse a lo que nosotros experimentemos. El punto interesante aquí es comprender que las realidades son infinitas, porque una misma realidad puede interpretarse de formas infinitas. El problema viene cuando alguien cree que su visión o su versión de la realidad es la única válida y que todos los demás deben de ver la realidad de la misma manera. Aquel que comprende la realidad infinita de este multiverso comprende que cada persona está viviendo su propia experiencia, su propia realidad. Una persona que realmente es consciente de esto ya no pelea, pues comprende que cada quien tiene sus propias realidades y aprende a respetarlas, aunque no esté de acuerdo con esas realidades. Todo esto tiene que ver con los niveles de conciencia, los niveles con los cuales interpretamos la realidad. Cuando una persona interpreta un consejo, una frase, desde un punto de vista en particular, puede ser muy diferente al punto de vista que otra persona tenga. Por ejemplo, algunas personas están viendo frente a ellas la Gran Pirámide de Egipto. Si una de estas personas tiene toda una experiencia y conocimientos relacionados a la arquitectura, probablemente esté fascinada con esa obra maestra de arquitectura y eso es lo que percibirá principalmente. Otra persona que tenga experiencias y que solamente haya visto el mainstream, películas de Hollywood, pensará en las momias y en todo lo relacionado con ese tipo de cosas. Otra persona que esté iniciada, que tenga experiencias en conocimientos antiguos, ancestrales, verá frente una estructura enigmática llena de respuestas místicas. Con este simple ejemplo podemos ver que la realidad es infinita y multiversal. No necesitamos ninguna otra cuestión extremadamente científica para entender que vivimos dentro de un multiverso, porque existen diferentes versiones de la realidad, y cada una de esas versiones depende única y enteramente de lo que Robert Anton Wilson llamaría el túnel de realidad. Entonces, ¿cuál es tu túnel de realidad? ¿Qué información se encuentra dentro de tu cabeza que te hace percibir la realidad como la percibes? ¿Te das cuenta que la realidad puede ser algo mucho más amplio de lo que has creído? ¿Cómo puedes amplificar tu túnel de realidad?
Para hacerlo, tienes que comenzar a aceptar lo que no aceptas. Tienes que empezar a creer en lo que no crees. Y he aquí el gran problema. La gran mayoría de las personas solamente quiere creer en lo que quiere creer. Solo quiere ver lo que conoce. ¿Cómo podemos evolucionar y expandir nuestra conciencia si solamente estamos buscando aquello que ya sabemos, aquello que ya conocemos? Por eso se dice que el primer paso para el despertar es la duda, el dudar absolutamente de todo aquello que crees conocer. Y solamente a través de la duda te puedes dar cuenta de qué tan real es la realidad que conoces. Y esto que te estoy diciendo no es un juego, ni se debe tomar a la ligera. Las personas están dispuestas a pelear, inclusive a perder la vida, con tal de defender sus túneles de realidad, con tal de defender lo que creen que es real. Es por esto que todo gran maestro, todo ser humano que ha intentado expandir los túneles de realidad del paradigma en el cual se encuentra, siempre es atacado, siempre es criticado. Es normal, es un proceso de la conciencia colectiva. Recuerda cómo vivió sus últimos días Galileo Galilei, encerrado en una torre simplemente por decir algo que ampliaba el túnel de realidad de las personas en ese momento de la historia. Él sostenía que la Tierra no era el centro del universo, que en realidad la Tierra giraba alrededor del Sol, al igual que lo había dicho Copérnico. Y esto no significa que todas las personas que son científicas o que se rigen por un método científico sean infalibles, porque cualquier ser humano cae en esto llamado túneles de realidad. Puede haber cosas que van más allá de la ciencia y no pueden ser aceptadas debido a que rompen con los paradigmas científicos. Esto es exactamente lo que significa un dogma, que si lo buscas, se dice que es el punto esencial de una religión o doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. ¿Cuántas personas están atrapadas en los dogmas científicos, en los dogmas espirituales? La pregunta aquí es cómo puedes salir de estos dogmas, cómo puedes salir de las cárceles de realidad, cómo puedes expandir tu túnel. Y repito, la única forma de expandir tu túnel de realidad es dudando de aquello que escuchas. Y como siempre lo diré, en este camino de la llamada espiritualidad o filosofía o conocimiento de uno mismo, lo más importante es practicarlo. Si todo aquello que escuchas lo tomas como una verdad y no lo practicas, es simplemente una teoría, no es tu verdad. Y todo esto que te estoy diciendo solo es la punta de un gran iceberg. Date cuenta, es solo la punta de un gran iceberg. Y entiende, ¿a qué me refiero con esto? El 90% del control de la población mundial es mental. Es un dogma, es un paradigma de ideas establecido. Es una forma de ser, de pensar, de creer colectiva. Salir del molde social constituye un acto revolucionario de la conciencia. Y esa es exactamente nuestra misión. Muchas gracias por escuchar.